gente querida, buenas tardes, buen provecho a cada uno de ustedes. Voy a ir colocando el tema, mientras tanto ustedes se van uniendo. Vamos a colocar aquí pasos para organizar mis finanzas para adquirir mi vivienda. ¿Cómo me les ha ido? Cuéntenme. Vamos a fijarlo aquí. Me gustaría saber quiénes están aquí por primera vez, quiénes me ven en live, en transmisión por primera vez. Y animarte a que puedas, digamos que, compartir esta transmisión a alguna persona que esté interesada o que le convenga hablar, ¿verdad?, de esos temas, que esté en proceso de financiamiento hipotecario o que quizás esté interesado o interesada a largo o corto plazo adquirir un financiamiento hipotecario y también, bueno, digamos que organizar sus finanzas, ¿verdad? Porque independientemente, aunque hablemos de adquirir una propiedad, vamos a hablar de organizar las finanzas personales con ese objetivo. Pero si tu objetivo es comprar un carro, saldar deudas, quizás comprar un terreno, cualquier otro objetivo, incluso hasta irte de viaje, también esta transmisión te va a ayudar. Entonces vamos a iniciar con este tema, en lo que se van uniendo las personas, ¿verdad? Vamos a iniciar con cómo organizar mis finanzas personales para adquirir un financiamiento hipotecario. Antes de continuar, quiero recordarte que todas esas informaciones son del libro Inteligencia Bancaria y Financiera, que es el libro que tengo aquí. En un momentito te voy a compartir una página de este libro para cómo te puede ayudar en la organización financiera. Y también quiero decirte que si vas a hacer un financiamiento hipotecario a corto, mediano o largo plazo, es importante que te unas a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp totalmente gratis a través del link en mi biografía. Si no encuentras el link, bueno, pues debajo de esta transmisión, cuando concluya el live, escribe la palabra hipotecas y ahí te envío la información. Entonces, ¿cuál sería el primer paso a tomar en cuenta si deseas organizar tus finanzas para adquirir un financiamiento hipotecario, para comprar tu vivienda, para comprar un terreno, para construir, ¿verdad? Puedes tener diferentes objetivos financieros. Y dentro de esos objetivos financieros, vamos a hablar exclusivamente de esto, de adquirir una vivienda. Si ese es tu objetivo, bueno, lo primero es que debes conocer qué tipo de propiedad se adecua a ti. ¿Qué tipo de propiedad se adecua a ti? ¿Cuál es el presupuesto que tú pudieras destinar o que tú pudieras aspirar para adquirir esa propiedad inmobiliaria? Y eso tú lo puedes hacer incluso hasta en la web. Tú puedes ir a las diferentes páginas de instituciones bancarias aquí en República Dominicana o en cualquier país del mundo y decir, bueno, si yo adquiero una propiedad de tal monto, ¿cuánto yo tendría que pagar mensualmente a la tasa vigente en ese momento? Entonces ahí tú vas a tener una idea de más o menos, déjame ver, si yo financio 4 millones de pesos, ¿cuánto yo pagaría? Si yo financio 5 millones de pesos, lo ideal es que si, por ejemplo, que tomes en cuenta la inflación, que si, por ejemplo, ahora mismo tú pudieses financiar 4 millones de pesos, bueno, pues trata de calcular la inflación. Tú puedes colocar 500,000, 600,000 pesos más, por ejemplo. ¿Para qué? Para que tú tengas una cuota real, porque vamos a hacer un proceso de planeación y todo ese proceso de planeación va a culminar dependiendo de tu capacidad de ahorro, de tu capacidad de invertir, de tu capacidad de generar otras fuentes de ingresos para tú lograr ese objetivo. Entonces, cuando ya tú tienes claro, tú dices, bueno, yo pudiera pagar una cuota de préstamo hipotecario acorde a cómo está la tasa en este momento o aspirar a una tasa de encaje liberado, ¿verdad? Digamos que tener diversos escenarios, 2 escenarios por decirte un ejemplo. Vamos a hacer el cálculo con una tasa exagerada del 17% anual. En una hipoteca eso es una tasa, señores,
de suicidio. Pero vamos a hacer el cálculo también con una tasa de encaje liberado del 9%, 8%, fija 5 años. Bueno, pues voy a tener la cuota mínima y también voy a tener la cuota que pudiese ser la cuota máxima dentro del historial de rango de tasas en República Dominicana en los últimos 5 años. Bueno, pues ya ahí tú vas a tener un promedio de más o menos lo que tú pagarías, el máximo mínimo de lo que tú pagarías en esa cuota. Entonces, si tú dices, bueno, yo estoy pagando ahora mismo más o menos de alquiler, eso es lo que yo pago, o yo pudiese pagar algo más, ya tú tienes esa referencia de más o menos a cuánto tú pudieses aspirar, a una vivienda de qué monto tú pudieses aspirar. Ya teniendo esa claridad, bueno, pues entonces vamos a trabajar de forma consciente en nuestras finanzas personales para lograr ese objetivo. Y para eso, obviamente, debemos tener la decisión de hacerlo y debemos tener la disciplina para lograr ese objetivo financiero. Número 1, te voy a compartir 5 pasos para que puedas tener claridad y que puedas organizar tus finanzas con esos fines. El paso número 1 es que evalúes tu situación financiera, que puedas tener claridad en tus finanzas personales, que puedas organizar tus finanzas personales con esos fines. Y pues para tener claridad es necesario que crees un presupuesto. Si no te presupuestas, entonces es muy probable que no conozcas cuáles son tus gastos fijos reales actuales, que no conozcas los gastos variables que tengas, que no sepas a dónde va tu dinero, a dónde tú gastas tu dinero usualmente. Mayormente, las personas en mentoría cuando llegan a mí me dicen, no, porque todo mi dinero se va en comida. O todo mi dinero se va en tal cosa. Pero entonces cuando empezamos a hacer, digamos que a llevar un registro de gastos, ahí es que realmente tenemos claridad de a dónde se está yendo el dinero. Si realmente es en comida, o si realmente es comprando cosas en la calle o comiendo mucho en restaurantes. Entonces ahí lo identificamos cuando llevamos un registro de gastos. Entonces yo te animo a que si no te presupuestas, bueno, pues por lo menos empieces a aclarar cuáles son tus gastos reales. Número 1, ¿cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuál es esa cantidad de dinero que debes gestionar todos los meses a el pago de tus compromisos mensuales? Pago de colegio, pago de alimentación, pago de servicios. O sea, ¿cuáles son esos pagos mensuales que debes hacer de forma obligatoria para tú poder tener, digamos que cubrir esos gastos esenciales? ¿Cuáles son esos gastos esenciales que tú tienes? Haz una lista de esos gastos esenciales para tú saber cuáles son exclusivamente tus gastos fijos. ¿En qué tú pagas tu dinero de manera fija? ¿Cuánto tú pagas? Entonces, eso tú lo vas a sumar y tú vas a saber que llueve, trueno, vente. Eso es una frase muy dominicana de aquí. Que tú tienes que pagar todos los meses esa cantidad de dinero. Debes conocer al dedillo tus gastos fijos para antes de hacer un proceso de planeación. Luego, como número 2, entonces vas a identificar cuáles son esos gastos variables que suelen ocurrir en tu vida financiera, en tu familia, quizás eres soltero o soltera, no sé, anyway. Pero ¿cuáles son esos gastos variables? Los gastos variables son aquellos gastos que no necesariamente suceden todos los meses, no necesariamente suceden cada 3 meses, no, simplemente se dan. Simplemente, pues tú quizás te quedaste en la calle, qué sé yo, no te dio tiempo de llegar a tu casa a comer, comiste en la calle, eso fue un gasto variable. Se dañó el zapato de tu hijo, siempre me acuerdo de eso, porque lo que tenemos muchachos, ¿verdad? Que están en la escuela, que llegan de repente con un zapato, ¿verdad? Que se les rompió, hay que comprarlo. Bueno, eso es un gasto variable. Se dañó la estufa, la nevera, hay que arreglarla. Bueno, eso es un gasto variable. Entonces, fíjate cómo
al tú llevar el registro de gastos fijos y al llevar un control de tus gastos variables, ahí tú vas a tener mayor claridad. Vas a tener mayor claridad financiera ya al cabo de los primeros 15 días de tú hacer esto, porque obviamente debes llevar un registro de gastos, yo he hablado mucho de esto y de hecho en el libro Inteligencia Bancaria y Financiera está también. Ahí hablo de las diferentes herramientas que tú pudieras utilizar para llevar un registro de gastos. Y esto depende de la preferencia de cada quien. Hay personas que prefieren llevar un registro de gasto en su mascota, otros en notas de celular, otros en una aplicación. En mi caso yo utilizo Monify, lo voy a escribir aquí. Es muy sencillo, es una aplicación gratuita que puedes descargar desde cualquier tipo de celular. Ahí está Monify, se escribe Monify. Y la puedes descargar ahora mismo y empezar a registrar todos tus gastos para ir creando ese hábito, porque tienes que tener un hábito, ¿verdad? Es algo nuevo que quizás no estás acostumbrada a hacer, pero es importante que empieces a hacerlo para que exista mayor claridad en tu vida. Entonces, a partir de que tú hagas esto, tú vas a empezar todas las semanas, vas a elegir un día y vas a verificar a dónde se está yendo tu dinero. ¿A dónde se está yendo tu dinero? Entonces ya ahí tú vas a tener mayor claridad. ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Qué es cuánto que yo tengo que generar para cubrir mis gastos fijos? ¿Qué estoy haciendo con el sobrante de esa cantidad de dinero que no estoy direccionando? ¿Qué estoy haciendo con esto? Y vamos a hablar de direccionar ahora en un momentito en el proceso de planeación. Como número dos, ya tú sabes cuál es el presupuesto aproximado que tú pudieras apuntar, que tú pudieras aspirar para una propiedad que se adecue a la realidad financiera tuya, ya sea mediano o largo plazo. ¿Ok? Entonces, como número 2, vamos a tomar en cuenta los gastos asociados a esa hipoteca, no solamente el inicial, porque a veces da mucha pena, señores, y eso sigue pasando porque me asombra, ¿verdad? Me asombra que todavía sigue pasando muchísimo cuando la gente llega donde mí que no sabe absolutamente nada. Incluso personas que están en el financiamiento, están ya en el proceso casi de desembolso y no les informan ni siquiera cuánto tienen que pagar de gastos legales. Y lo tienen ahí al ladito porque yo se lo he informado, pero no porque la entidad bancaria se lo informa. Entonces, muchas veces no lo informan a tiempo, otras veces lamentablemente ya en el proceso de desembolso es que le informan. Entonces, si el cliente no tiene esa cantidad de dinero, es un tema porque tienen que buscar dinero prestado o tienen que hacer malabares para hacer ese pago o descuadrarse, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que tú puedas decir, bueno, yo voy a ahorrar para el inicial, que mayormente las entidades te prestan el 20%, el 80%, y tú debes gestionar el 20%. Yo recomiendo, para curarnos en salud, que tú puedas ahorrar el 30%, no el 20%, sino el 30% del inicial, para el inicial de esa propiedad. ¿Por qué? Porque en una hipoteca pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un financiamiento hipotecario, el precio de venta es una cosa y el valor de la propiedad en tasación es otra. Y cuando las entidades financieras te hacen el préstamo, lo hacen en base al monto menor entre el precio de venta y el valor en la tasación. Eso está ahí en el libro La Guía Hipotecaria. Ahí yo hablo de hipotecas. Entonces, como esto sucede así, puede haber una diferencia con relación al inicial. O sea, esto afecta el valor del inicial y por ende el cliente debe buscar más dinero. Entonces, para curarse en salud, no aspires al 20%, aspira al 30% de esa propiedad en cuanto al ahorro o la inversión para llegar a esa meta, y así te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Y también aspira a ahorrar los impuestos que debes pagar y
los gastos asociados, tanto a la hipoteca como para tú mudarte de la propiedad. O sea, tú debes pagar gastos legales, debes pagar impuestos, debes tomar en cuenta los gastos de mudanza, debes tomar en cuenta aquellas cosas que necesitas habilitar para tú mudarte a esa propiedad, debes tomar en cuenta incluso el pago de mantenimiento que tú vas a pagar ahí, los cargos bancarios que se puedan generar, el pago de la tasación que corresponde al cliente. De eso nosotros hablamos, señores. Nosotros tenemos un grupo en el cual nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche vía Zoom y ahí hablamos de hipoteca. O sea que si tú estás interesado o interesada en hacer un financiamiento hipotecario a corto, mediano, largo plazo, es importante que estés ahí. Escribe hipoteca debajo de la transmisión cuando ya se concluya, si no estás en el grupo, para enviarte toda la información. Y también decirte sobre el taller de inversiones hipotecas que vamos a tener en el mes de marzo. Las primeras 10 personas que se inscriban van a recibir una asesoría conmigo de 30 minutos. Va a tener también material práctico, va a tener acceso a la grabación por una semana y son 2 talleres en uno. O sea, hipoteca, o sea, todo lo que tú tienes que saber sobre hipoteca antes de hacer un financiamiento hipotecario para evitar esos errores que muchas veces se cometen por desconocimiento. Y también si quieres poner a producir tu dinero en el mercado de valores, inversiones inmobiliarias, inversiones en bancos, también te invito a este taller. El precio de preventa, porque tiene un 40% de descuento antes del 28 de este mes de febrero. Si te interesa también, escribe debajo de esta transmisión cuando concluya y te enviamos toda la información. O únete a los grupos porque ahí vamos a estar haciendo las notificaciones. Entonces, ya hablamos del punto número 1 de investigar, pues, el tema el presupuesto a que tú pudieras aspirar para una propiedad. También la cuota, el organizar tus finanzas, ¿verdad? Hablamos de los gastos fijos, gastos variables, dar un seguimiento. Y también hablamos de los gastos asociados. No ahorres solamente el 20%, el 10% como te recomiendan muchos agentes inmobiliarios, muchas personas, incluso en el banco. No. Ahorra siempre un poco más, porque se puede incluso dar el caso de que no te aprueben la totalidad de la facilidad. Quizás por tu capacidad de pago y endeudamiento, no solamente por el precio por el valor en tasación. Entonces, todo eso debes tomarlo en cuenta para evitar dolores de cabezas. Aspira a ahorrar el 30% y toma en cuenta los gastos asociados que te acabo de decir. Ahora, ya después de tú saber todo esto, vamos a hacer entonces un proceso de planeación para tú lograr ese objetivo. Te decía ahorita cuando iniciamos que ese objetivo, el tema es para adquirir una propiedad inmobiliaria, pero también si tu objetivo es saldar deudas, si tu objetivo es comprar un carro, si tu objetivo es viajes, cualquier otro objetivo financiero también te va a ayudar esto. Yo te voy a compartir algo aquí, una página que es la página número 41 del libro Inteligencia Bancaria y Financiera, que es este libro que está detrás de mí, para que tú tengas mayor claridad al momento de hacer un proceso de planeación. En este cuadro, tú vas a colocar cuáles son tus objetivos financieros. Yo recomiendo no colocar más de 3 objetivos financieros al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tú debes enfocarte. Y si se trata, por ejemplo, de para tú comprar la vivienda, te recomiendo que si tienes un tema de muchas deudas, coloques ahí también el proceso para el saldo de deudas en conjunto, si así tus finanzas te lo pueden permitir, si puedes generar mayores ingresos con esos fines, en conjunto con el ahorro del inicial y los gastos que vas a ahorrar para esos fines. Pero también, si por ejemplo tú no cuentas con un fondo de paz, entonces también lo tomes en cuenta y ahí tú vas a tener, digamos que esos 3 objetivos principales. Si no tienes deuda, mucho mejor, o si tus deudas son controladas, mucho mejor, porque vas a tener entonces el objetivo de adquirir tu propiedad y de crear el fondo de paz o de
terminar de crear, tu fondo de paz. Entonces ahí tú vas a colocar cuánto cuesta, cuánto me cuesta, cuánto tengo que buscar para lograr ese objetivo. Ok, mi objetivo es adquirir mi propiedad, comprar mi propiedad. Ahora vamos a preguntarnos cuánto cuesta ese objetivo. Bueno, cuesta el 30% de la propiedad a la cual yo quiero aspirar, el 30% del inicial para adquirir esa propiedad, y también voy a tomar en cuenta ahí los gastos legales, los impuestos y los cargos bancarios y todo lo demás que tengo que buscar para obtener esa propiedad. Y vamos a respondernos entonces la tercera pregunta: ¿qué monto yo puedo destinar de mis finanzas para lograr ese objetivo? ¿Cuánto yo puedo ahorrar todos los meses para lograr ese objetivo? Y algo muy importante, no es que tú coloques ese dinero en una cuenta y que simplemente tú le vas a depositar esa cuenta. No. Tú tienes que empezar a producir, o sea, a tratar de multiplicar ese dinero para acelerar esa meta financiera. No es recomendable que tú tengas una cuenta y que simplemente tú empieces ahí a ahorrar y a tirar dinero y sin recibir nada a cambio del banco. Tú debes saber que tu dinero está ahí en el sistema, en el banco, pero no está ahí. O sea, está ahí, ¿verdad?, en el sistema, pero ese dinero el banco lo tiene produciéndose, generando otros intereses. Entonces, para tú obtener ese beneficio de acelerar tus objetivos financieros, tú debes empezar a invertir ese dinero. Tú tienes que empezar a multiplicar ese dinero. ¿Cómo tú puedes empezar a multiplicar ese dinero? Bueno, tú puedes empezar a hacer negocios con ese dinero, número 1. Número 2, si quizás tu perfil de inversionista no sea tan agresivo, tú pudieras entonces empezar a invertirlo en una institución bancaria o pudieras invertirlo en el mercado de valores, que de eso vamos a hablar en el taller Inversiones e Hipotecas, precisamente para ayudarte a empujar esos objetivos financieros que quizás hasta el día de hoy se han quedado en sí, yo quiero lograrlo, pero no hay una fecha, no hay un objetivo claro, no hay un enfoque, no ha habido una disciplina hasta ahora para lograr ese objetivo. Entonces tú vas a colocar, ya dijimos que tú vas a colocar cuál es tu objetivo, cuánto te cuesta ese objetivo, cuánto tú puedes disponer. Y fíjate que el primer paso que hablamos de la organización financiera, de conocer tus gastos fijos, de controlar tus gastos variables, de llevar un registro de gastos, todo eso te va a direccionar a tener un objetivo más claro de cuánto tú puedes disponer para ese objetivo. Y de hecho, dentro de todos los gastos, ahí tú vas a identificar aquellos gastos, aquellas categorías de gastos que quizás no sean imprescindibles, que quizás en este momento tú no estés utilizando. Quizás tú estás pagando un plan de celular que ni siquiera tú lo estás usando y tú dices, no, pero espérate, pero déjame cambiar este plan de celular, me economizo 1,500 pesos quizás todos los meses, pero vamos a bajar también, vamos a quitar el gimnasio que me lo están descontando todos los meses y yo no estoy yendo. Ahí tengo, qué sé yo, anyway, lo que tú pagas de gimnasio y poco a poco tú vas entonces reduciendo esos gastos, incluso suscripciones que quizás tú no usas, y eso lo va direccionando para tu objetivo. Fíjate que de esta forma tú vas a tener mayor claridad, mayor enfoque, y ahí ya lo único que tú tienes que tener es disciplina. Otro punto importante es que tú puedas generar mayores fuentes de ingresos. No te quedes solamente con el simple hecho de que yo puedo ahorrar tanto, yo puedo invertir tanto, no. Si tú tienes la posibilidad de generar otras fuentes de ingresos y tú decir, ok, con mi sueldo yo voy a cubrir los gastos fijos, voy a llevar mis gastos variables controlados, me queda muy poco para yo ahorrar para ese objetivo financiero, pero con estos ingresos adicionales extras
pues yo voy a acelerar esa meta financiera. Yo voy a lograr ese objetivo financiero más rápido con otros ingresos. Y dentro de esos ingresos también se toman en cuenta las inversiones. Las inversiones que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque las inversiones que tú puedes hacer te va a ayudar a sumar a ese monto que tú vas a destinar todos los meses para lograr ese objetivo. Ya entonces, cuando tú tienes claridad de cuánto tú vas a ahorrar todos los meses, entonces ya tú vas a destinar un tiempo. Tú vas a decir, bueno, ¿qué tiempo me tardaría lograr ese objetivo financiero? Ese es el proceso de planeación. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo yo lo puedo lograr? Ahorrando esa cantidad de dinero, invirtiéndola, generando otra fuente de ingreso. ¿En qué tiempo yo lo puedo lograr? ¿3 años? ¿2 años? ¿5 años? Y quizás tú dirás, 5 años es mucho. Pero si tú no empiezas, entonces no va, o sea, los 5 años se te van a pasar por encima y tú no vas a lograr nada. Entonces, empieza a dar ese paso, empieza a trabajar con intención. La mayoría de las metas financieras no se dan porque simplemente, yo quiero, sí, yo quiero, pero entonces no acciono de manera intencional para lograr ese objetivo financiero. Fíjate cómo aquí hay un enfoque, hay un proceso de planeación, hay pasos a seguir para lograr esa meta financiera. Otro punto es, voy a quitar aquí. Otro punto, ok, ahora sí. Otro punto, ya que después que hicimos el proceso de planeación, es monitorear y trabajar tu historial de crédito con fines de obtener un historial de crédito impecable para cuando llegue el financiamiento, cuando llegue la oportunidad de tú hacer ese financiamiento, bueno, pues que tú tengas, número uno, poder de negociación, porque eso te da poder de negociación para obtener una mejor tasa de interés, para obtener tu aprobación sin ningún contratiempo, que tú puedas, pues, tener tu historial de crédito impecable. ¿Cómo tener un historial de crédito impecable? Bueno, número uno, que tú puedas pagar todas tus responsabilidades al día. Si no tienes historial de crédito, empieza a crearlo. Empieza a crear tu historial. No, porque a mí no me gusta la deuda. No, que a mí no me gusta eso. Yo prefiero pagar cash. No te conviene. No te conviene. ¿Por qué? Porque quizás hasta este momento tú no has tenido la necesidad de apalancarte de algún instrumento financiero. Pero si aspiras a tener objetivos financieros grandes, entonces es necesario que tengas un buen historial de crédito. Es necesario que empieces a crearlo. ¿Cómo? Bueno, pues solicita una tarjeta de crédito. No me dan tarjeta de crédito porque que yo nunca he tenido nada. Bueno, pues entonces coloca un dinero en garantía y de esa forma el banco te va a otorgar una tarjeta de crédito y así empiezas a generar historial de crédito y vas aumentando tu score crediticio y cuando llegue ese momento entonces vas a tener un historial de crédito bueno, impecable, presentable para ese financiamiento. Todo esto nosotros los hablamos, señores, en el programa Premium Hipotecario que imparto y también, de hecho, si quieres hacer un financiamiento hipotecario a corto, mediano, largo plazo, como te decía ahorita, coloca la palabra hipoteca, ahí te puedes agregar a los grupos de WhatsApp y de esa forma, bueno, pues, de hecho, yo contesto inquietudes ahí en los jueves cada vez que nos reunimos a las 7 de la noche y esto te puede aportar bastante en este sentido. Número 5 y último, edúcate. Si tú no conoces de un tema, tienes que educarte o dejarte guiar por una persona que conozca el proceso, que conozca y que te pueda ayudar a que cuando tú vayas a tener ese financiamiento sea lo menos tortuoso lo menos tortuoso posible para ti y que sea bajo las mejores condiciones del mercado y en el momento oportuno, que es lo que yo promuevo. Yo a ti no te voy a dar trucos de que los trucos para tú que te aprueben y yo sabiendo que tu finanza está enlacerada y yo sabiendo que tú no tienes capacidad para adquirir esa propiedad. No. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es
que tú puedas obtener el financiamiento hipotecario en el momento oportuno. O sea, que tú no estés aquí con tu hipoteca, pagando esa hipoteca que realmente tú no puedes pagar y que después en 2 años, en 1 año, te adjudiquen la propiedad porque tú no pudiste pagar. O sea, no tiene sentido. Es que tú puedas llevar un paso a paso, puedas llegar con unas finanzas en orden, puedas tener tu fondo de paz, puedas tener liquidez para poder solventar todos los gastos que tienen que ver con la hipoteca y que también tú puedas obtener el financiamiento bajo las mejores condiciones del mercado, y eso nosotros lo hablamos también los jueves. O sea, no se trata de tú simplemente, ok, yo voy a financiar con mi oficial de cuenta y ya. No, tú tienes que educarte para esto, para saber elegir qué entidad te conviene, para saber comparar cuáles preguntas hago en la entidad para que yo pueda obtener las mejores condiciones. De hecho, en la guía hipotecaria, esa guía fue el primer libro que escribí ya hace muchos años y tiene bastantes buenos testimonios en ese sentido. Entonces, hablando de educación, quiero invitarte nuevamente al taller de inversiones e hipotecas. Son 2 talleres muy buenos. El taller de hipoteca no creo que alguien más lo dé. Realmente creo que soy la única persona que da ese taller, porque ustedes saben que son informaciones que se manejan dentro de las instituciones bancarias que muy pocas veces salen a relucir a la luz. A ello te voy a enseñar cuáles cosas debes hacer antes de hacer ese financiamiento hipotecario, cuáles cosas debes tomar en cuenta, qué hacer, qué no hacer, cómo prepararte para obtener la hipoteca ideal, qué tasa elegir, tasa fija o tasa variable. Eso no es digamos que una forma general para todo el mundo. O sea, los préstamos hipotecarios son diferentes, igual que las finanzas personales son diferentes. Lo que me funciona a mí quizás no te funciona a ti, pero lo importante es que tú puedas racionalizar y que puedas saber qué te conviene en ese proceso, qué te conviene a ti en cuanto al manejo de tus finanzas, cómo tú le puedes sacar beneficios a las entidades bancarias en ese sentido. Entonces, quiero hacer un último llamado en ese sentido. Ya la fecha de preventa es la semana que viene, es el día 28. Tiene un 40% de descuento y lo puedes lograr hasta esa fecha. Y también las primeras 10 personas inscritas van a tener un 40% de descuento y también una reunión conmigo, digamos que una reunión de claridad para trabajar de forma estratégica aquel punto que quieras trabajar, ya sea de tu hipoteca o ya sea de las inversiones que vas a elegir en el mercado de valores, inmobiliarias o en bancos. Mi gente, se les quiere mucho. Gracias por este momento. Este live se va a quedar grabado por 24 horas. Y yo espero que te haya sido de mucho valor. Recuerda colocar la palabra hipoteca debajo de la transmisión que voy a colgar para yo enviarte la información del grupo y que te puedas unir. Bendiciones. Bye, bye.